Hola, tengan un bendecido día. Reciban un saludo cordial de Pastor Héctor Monterroso de Iglesia Centro de Adoración Guatemala. En esta hora te traigo el mensaje de este día, para este día domingo, y el título del mensaje es No te metas a la cueva. El título del mensaje para hoy es No te metas a la cueva. Vamos a leer en Génesis capítulo 19, verso 30. Génesis capítulo 19, verso 30. Dice la palabra del Señor: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Sabes? Lot tuvo miedo de quedarse a morar en la ciudad de Zoar. Pero escucha lo que dice Génesis capítulo 19, verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. Y pregunta: ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Fíjate, pues esa ciudad, Lot dijo: esa ciudad es pequeña. Y todavía pregunta: ¿no es pequeña? ¿No es ella pequeña? ¿O una ciudad pequeña? Pero antes le habían dicho a él: escapa al monte. Él no quiso escapar al monte, tuvo miedo de escapar al monte. Y prefirió ir a una ciudad pequeña. ¿Sabes? Esa ciudad de Zoar antes se llamaba Bela. Bela se llamaba esa ciudad antes. Y significa en hebreo confusión, indecisión. Fue lo que le sucedió a Lot. Le dijeron: vete al monte. Pero él tuvo confusión, tuvo indecisión, y entonces ve la ciudad y dice: esa ciudad es pequeña, mejor déjenme ir ahí. Y por eso dice que le pusieron a esa ciudad Zoar, porque significa pequeña. Sabes, nosotros estamos pasando un momento difícil, bien crítico, donde escuchamos las noticias. Fíjate, pues ayer estaba leyendo una noticia de una universidad de Estados Unidos que decía que conforme Guatemala está pasando esta situación, ellos prevén que para septiembre vayan a haber 9,700 muertos a causa del COVID. Cuando la gente escucha eso, se confunde. Cuando la gente escucha eso, tiene miedo, tiene temor y se mete a una ciudad pequeña. Cuando Dios lo que quiere es que escapemos al monte de Sión. Bíblicamente el monte de Sión es ir a buscar la presencia de Dios. Lo que Dios quiere es eso, que nosotros escapemos al monte para poder clamar, para poder orar a Él. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús se fue al Getsemaní a orar. ¿Sí? ¿Nosotros a dónde vamos? ¿Será que buscamos Zoar? ¿Será que buscamos Bela? ¿Hay confusión, hay indecisión en nosotros? ¿Sabes? El problema que yo encuentro en Lot fue que tuvo miedo. Fíjate, pues, él pidió ir a Zoar. Y le dijeron: vete, no vamos a destruir esa ciudad. Pero después dice
En el verso 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo quedarse en Zoar. ¿Por qué tuvo miedo quedarse en Zoar? ¿Será que todavía habían habitantes en esa ciudad y él tenía temor de que le hicieran algo? O quizá la ciudad estaba sola, solo él, sus 2 hijas, y tuvo miedo. Pero ¿por qué precisamente escogió una cueva? Es un error. Para mí es un error el que cometió Lot. ¿Por qué irse a meter a una cueva? Ahora, ¿qué encontramos nosotros en una cueva? Una cueva es una caverna. Es un lugar oscuro. En la caverna nos metemos y no vemos todo lo que está sucediendo fuera de esa cueva. No vemos qué es lo que está sucediendo. No vemos qué personas hay a nuestro alrededor. Entonces, el problema de meterse a una cueva es que no vas a poder ver con los ojos espirituales qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. No pensemos en pequeño. No pensemos en pequeño. Sabes, mucha gente al enterarse de esta noticia que se cree que van a morir más de 9,000 personas, yo te apuesto que hay muchas personas que dicen entre esas 9,000 estoy yo. El temor les invade y se encuevan en algo tan pequeño, en una mentalidad tan pequeña que dicen yo me voy a ir entre esos. Y empiezan a padecer, empiezan a sufrir enfermedades y quizá no tienen el virus. Sabes, nosotros tenemos que ir al monte de Sión, al monte del Señor, a orar, a clamar a Él. El problema que tuvo Lot al meterse a la cueva es que falló. Sabes, en lo oscuro estamos más propensos a pecar contra Dios. Cuando nos metemos a esa cueva oscura, estamos más propensos a pecar contra Dios. En la cueva, Lot se embriagó. En la cueva, sus hijas lo emborracharon. En la cueva, sus hijas tuvieron relaciones íntimas con él para tener descendencia, imagínate. Las mujeres, las hijas de Lot, dice el verso 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Tenían miedo ellas a quedarse solas, a no tener descendencia. Y sabes, el error más grande fue cometer incesto en vez de buscar la oración. Fallarle a Dios en vez de buscar una solución. Si ellos decidieron venirse de Zoar para meterse a la cueva, yo creo que había gente en esa ciudad. Y además de eso, al otro lado, en otra ciudad estaba Abraham y su familia. Entonces, ¿sabes qué es el problema? Que cuando ellos se metieron a la cueva, ya no pudieron ver lo que había a su alrededor. El miedo los hizo meterse a la cueva. Y ahí fue donde fallaron contra Dios. Lot por haberse embriagado. Porque ahí dice que las hijas lo embriagaron. Pero yo creo que a nadie lo embriagan a la fuerza. Sí. Hay muchos que se han metido a la cueva del alcoholismo. Y se embriagan y hacen cosas que buenos y sanos no harían. ¿Por qué? Porque se han metido a un lugar pequeño. Su mentalidad está tan pequeña, su vista está tan corta, que eso no los deja ver más allá. Pero Dios quiere que subamos al monte, porque desde el monte de Sión nosotros vamos a ver las cosas de diferente manera. ¿Sabes? Si ese virus nos toca y nos hace irnos de este mundo, lo importante es saber a dónde vamos. Pero no se trata de quedarnos enconchados, de meternos a una cueva. Dios tiene propósito para mí, Dios tiene propósito para ti y Él lo va a cumplir. Este virus no va a hacer que el propósito de Dios se frene. Entonces tú no dejes que ese propósito de Dios muera a causa del temor, a causa de meternos a la cueva. No buscaron la salida, las mujeres no buscaron la salida. La salida más fácil fue la que tenían ahí: embriaguemos a nuestro padre y tengamos descendencia de él. Entonces, fíjate pues, de ellas nacen 2 pueblos. Uno de ellos es el pueblo de Moab. Y sabes, los moabitas fueron responsables más adelante de la peor seducción
carnal en la historia que le tocó atravesar al pueblo de Israel. Cuando Balaam fue llamado para maldecirlo. Y Balaam fue el culpable, incitó a las mujeres de Moab para hacer pecar al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? En la cueva se falló contra Dios, y en la cueva se planificó, el enemigo planificó algo que iba a afectar más adelante al pueblo de Dios. Entonces tengamos cuidado, no nos metamos a la cueva de Dios, a la cueva por el temor. Salgamos al monte de Dios. La cueva nos va a consumir, porque ahí solo hay oscuridad. Vamos a estar solos nosotros encuevados. No vamos a poder ver, no vamos a poder escuchar la palabra de Dios, no vamos a escuchar la voz de Dios, no vamos a poder ver las maravillas que Dios está haciendo, porque déjame decirte, mucha gente está encuevada en el temor, mucha gente está encuevada en el miedo, en la angustia, en el temor de que se van a enfermar. Y no están viendo las maravillas, la gloria que Dios está manifestando a través de gente que ellos conocen. No están viendo esos testimonios de aquellas mujeres que están saliendo del intensivo, de aquellos médicos que están siendo recuperados, de aquellos niños que salieron, 17 bebés que salieron de un estado crítico. Sabes, Dios está haciendo y va a seguir haciendo cosas grandes a través de esta pandemia. Pero no nos encuevemos nosotros, los hijos de Dios. Escapemos al monte, subamos al monte de Dios. Subamos al monte de Sión, subamos al Getsemaní, vamos a orar, vamos a derramar nuestras lágrimas, vamos a velar al monte Getsemaní. Sigamos el ejemplo de Jesús, pero tenemos que tener cuidado. Los amonitas, el otro pueblo que salió de las otras hijas de Lot, fueron responsables por los sacrificios humanos dedicados a Moloc, cuando pasaban a sus hijos por el fuego, imagínate. Dios no quiere que suceda eso en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros sigamos adorándole, Dios quiere que nosotros sigamos buscándole, Él quiere glorificarse sobre nuestras vidas, Él quiere manifestarse sobre nuestras vidas. ¿Sabes? Mi familia, varias familias mías han salido de esa crisis. O sea, cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, Dios obra para bien. Pero no se trata de meternos a la cueva, a la oscuridad, y en la oscuridad hacer lo que nos venga en gana, no. Tenemos que buscar la luz de Cristo Jesús. Nosotros somos luz, nosotros tenemos que morar en alto para alumbrar, para iluminar. Que el temor se vaya de nuestras vidas. Que Jesús venga y nos levante. Él da fuerzas al que ya no tiene más. Pero no tengamos temor, no nos metamos a la cueva, no te metas a la cueva. En la cueva va a ser más propenso para que peques. No te metas a la cueva, mejor subamos al monte de Dios. Subamos al monte de Dios. Busquemos el rostro del Señor. Desde las alturas todo se ve mejor. Desde las alturas lo que está abajo se ve tan pequeño. Si nosotros estamos en el monte de Dios, vamos a ver esa pandemia como algo pequeño. ¿Sabes? Tan sencillo que Jesús puede maldecir esa pandemia y secarse como lo hizo con la higuera. Tan fácil es, Jesús puede reprender esa pandemia y se tendría que ir. Pero sabes, Dios está permitiendo esto para ver qué hay en tu corazón, para ver qué hay en mi corazón. Si puede más el temor de esa pandemia o puede más el amor que digo tener yo por Dios. Sí, sabes, desafortunadamente mucha gente, en vez de buscar al Señor, se está alejando cada día más y más de Él. Se está metiendo a la cueva. En vez de subir al templo del Señor, en vez de ir al monte del Señor, está buscando la cueva. Está menguando cada día. Y tiene temor. Mejor no me voy para el monte, dijo Lot. ¿Sabes? El varón de Dios sabía por qué le decía escapa al monte. Y sabes que a Lot todavía le tuvieron que tomar la mano para hacerlo caminar. Eso quiere decir que parte de Lot estaba puesto en el mundo todavía, en el mundo donde él vivía, en Sodoma y Gomorra.
Quizá había algo que le atraía de Sodoma y Gomorra. Y eso le pasa a mucho hijo de Dios en este tiempo. Todavía tiene parte de su corazón y de su mirada puesta en las cosas del mundo. Y Dios no quiere eso. Dios está permitiendo esta pandemia para ver qué hay en mi corazón. Si le habría de servir en realidad. Si en realidad le iba a demostrar el amor que digo tener por Él. O me iba a meter a la cueva. Dios no quiere que te metas a la cueva. En la cueva es más propenso a fallarle a Dios. En la cueva estás más propenso a morir. Y a morir con miedo. Y nosotros vamos a morir de pie, luchando por la obra del Señor, peleando por aquellas almas que se están perdiendo, orando e intercediendo por aquellas personas que están enfermas. No te metas a la cueva. No hagas lo que hizo Lot. Lot pidió ir a Zoar, una ciudad pequeña. Dios no quiere para nosotros algo pequeño. Dios tiene preparado para nosotros algo grande. Al pasar esto te vas a dar cuenta que vienen grandes bendiciones para ti, para mí, para nuestra descendencia. Pero sabes, el reino de los cielos padece violencia. Solo los valientes lo arrebatan. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, de amor. Dios en su palabra nos ha mostrado cómo Él estuvo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel les tocó pasar tantas cosas difíciles. ¿Sí? Pero este es un ejemplo. Estoy tomando a Lot como un ejemplo del error que él cometió. Nosotros no debemos de cometer ese error. Nosotros debemos de buscar al Señor. Debemos de estar día y noche en comunión con Él, leyendo su palabra para que Él nos hable, para que Él pueda hablarnos. No te metas a esa ciudad pequeña. Nuestro Dios no es pequeño. Por eso no escribas Diosito, ni escribas Dios con D minúscula. Nuestro Dios es un Dios grande. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que puede levantar de los muertos. Un Dios que te puede librar de una pandemia. Un Dios que puede permitir que te toque ese virus, pero no vas a morir. Dios puede hacer eso porque Él tiene el poder. Porque Él todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Pero es importante, no te metas a la cueva. No hagas lo que hizo Lot. No te metas a la cueva porque vas a hacer a que tu familia peque. Tú eres cabeza y tú tienes que ponerte a la brecha para que tu familia no caiga como cayeron las hijas de Lot a cometer ese pecado. No te embriagues en amores prohibidos. No te embriagues por el temor. No te embriagues por las cosas del mundo. Sé lleno del Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos ayude. En Cristo Jesús te bendigo. Y te pido, no te metas a la cueva, sal de esa cueva, sube al monte de Sión, sube al monte de Getsemaní, busca la presencia del Señor, Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar. No tengas miedo a lo que digan las noticias, lee la Biblia, lo que ahí está escrito es lo que nos da paz a nosotros. Las noticias, las personas de otros países, siempre van a poner las noticias que nos van a dar más temor, que nos van a meter más en miedo, que nuestra mente la van a atolondrar toda. Pero si tú vas a la Biblia, tú vas a encontrar que aunque bebieres cosa mortífera no te va a hacer daño. ¿Sabes? Tú y yo no nos vamos a ir de esta tierra hasta que Dios no lo quiera. Tenemos un día para partir de este lugar y en ese día es donde Dios lo va a permitir. Antes de tiempo Él no lo va a permitir si yo estoy haciendo su voluntad, si yo no me salgo de su propósito. ¿Sí? Vemos tantos ejemplos en la Biblia, pero no cometamos el error que cometió Lot de meternos a la cueva. En la cueva no vas a ver la gloria de Dios. En la cueva no vas a ver la luz de Cristo. En la cueva solo vas a ver oscuridad y vas a estar solo. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos con Él. Que el Señor te bendiga y espero Dios hable a tu vida y que esta palabra te conforte para salir adelante. Bendiciones en Cristo Jesús.